presentamos Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Geopolítica, eventos naturales, guerras, el impacto de la economía local e internacional. Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Hola, bienvenidos como siempre a la sección Economía y Mercado. Miren, ustedes saben que así mismo se llama la sección Economía y Mercado, porque desde los mercados se controla la economía. Antes, en los años 70, a Wall Street no le importaba lo que pasara en los pueblos o en los demás países. Luego de la globalización, que llegó la computadora, el internet, los tratados de libre comercio, los poderosos se dieron cuenta que las guerras eran muy peligrosas porque le creaban muchos problemas sociales. Entonces, por eso decidieron armar ese equipo junto con la computadora, el internet y los tratados de libre comercio y llevarse las riquezas de los pueblos con los mercados. Entonces, ¿por qué traemos esto a colación? Porque estamos viviendo tiempos críticos con una alta inflación y nosotros queremos que el pueblo vea y sepa que esto es un proceso acumulativo y que el dinero sin valor, como siempre lo hemos dicho, provoca mucha inflación y que cuando usted no recibe ningún beneficio en los bancos por su dinero, usted se mueve, los profesionales se mueven a mercados fuertes. Y los mercados fuertes son por naturaleza los commodities y las materias primas, porque son productos de primera necesidad que es imposible la vida sin ellos. Nosotros tenemos ahí, señor director, la primera gráfica, para que ustedes vean cuándo comienza. Miren, ese dice ahí, US Dollar Purchasing Power, 1913-2014, pero es válido todavía hasta el 2022, es lo mismo, 5 centavos. Fíjense que un dólar en el 1913 era un dólar. Hoy, un dólar son menos de 5 centavos. En el 14 era alrededor de lo mismo, un poquitico más. Pero ese es el valor de poder de compra que usted tiene por un dólar. Pero ¿quién se beneficia de ese poco valor que tiene el dólar desde el año 1913 hasta la fecha? Bueno, los poderosos, porque cuando ellos imprimen un dólar, ese dólar vale en el mercado un dólar, pero cuando usted va a comprar, ese dólar tiene un valor de 5 centavos de dólares. Entonces, si es así, fíjense que la inflación acumulativa que viene acumulándose por años, estamos hablando de más de 100 años, entonces nos está creando un problema. Cuando combinamos eso con tasas de interés negativas que teníamos apenas hace 6 meses, que su valor, por usted tenerlo en el banco, usted pierde dinero con tasa de interés negativa, entonces le añadimos a eso la inyección de trillones de dólares, que lo presentamos aquí la semana pasada, donde solamente la Reserva Federal le ha inyectado casi 9 trillones de dólares a la bolsa, y el Banco Central de Europa, también con la señora Cristina Lagarde, le ha inyectado casi 9 trillones de euros. Cuando combinamos ese dinero, esa inyección de liquidez, la tasa negativa de su dinero sin valor y encima de eso una depreciación por más de 100 años del valor del dólar, eso es una bomba de tiempo. Eso destruye economía porque no hay causas sin efectos y nada es fortuito, nada es al azar. Entonces, ¿qué hay detrás de ese objetivo que persigue la élite mundial? Nosotros pensamos y estamos prácticamente convencidos que es la destrucción de la clase media mundial global. Porque ¿cuál es la que más sufre? ¿Quién es la que compra casa? La clase media. ¿Quién compra vehículos? La clase media. ¿Quién es la que más viaja? La clase media. Entonces, cuando usted le pone el valor, le quita el valor del dinero en los bancos y la clase media sufre, entonces ¿quién se queda cuando imprimen el dinero y el dólar? Porque son ellos los que lo imprimen y el euro. Entonces le suben la tasa de interés, primero se la bajan y ahora nos las están subiendo todos al mismo tiempo, pero los salarios no son elásticos, porque los salarios no se extienden. Entonces esa inflación descomunal y brutal que tenemos hoy es provocada por los poderosos. Y llámese poderoso Banco Central de Inglaterra, Banco Central de Europa y la Reserva Federal. Entonces, detrás de eso hay un objetivo. ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, destrucción de la clase media y de las pequeñas y medianas empresas, porque ahora el financiamiento es más caro.
pero ellos financian también, porque solamente la Reserva Federal tiene $2 trillones en mortgage-backed securities. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que ellos tienen $2 trillones para prestárselo al público con una garantía de una hipoteca, pero ellos son los que le ponen el precio al dólar, son los que lo distribuyen, y ahora salen a recogerlo subiendo la tasa de interés. Eso es grave. Entonces, por eso que le decimos a nuestros pueblos, siempre, vamos a ser reiterativos con esto, que el mundo se controla desde Wall Street, porque lo que determina el bienestar del mundo es la fortaleza de su moneda. Y desafortunadamente, la moneda más poderosa hasta el día de hoy es el dólar, porque es la moneda del sistema financiero internacional. Entonces, esa inflación ha provocado una curva invertida, pero fíjense que es acumulativa. Desde el año 1913 vienen despreciando la moneda, lo cual es grave. Por eso todo nos cuesta 10 veces más caro, 20 veces más caro, producto de esa despreciación de la moneda. Eso es sí o sí. Entonces, colócame la número 2, señor director, para que veamos qué es lo que está pasando ahora con la curva invertida. Miren, cuando hay una curva de inversión, eso lo que significa es que la rentabilidad entre los bonos del tesoro, de todos los bonos del tesoro, 3 meses, 2 años, 5 años, 10 años, 30 años, está invertida. Cuando alcanza el 50%, históricamente la recesión es inminente. Ya estamos en 60%. Es inevitable la recesión, aunque el mercado se ha recuperado ligeramente. La recesión es sí o sí. Miles, lo hemos dicho. Ya Facebook, la semana pasada, canceló, que lo dijimos hace alrededor de más de un mes, don Nelson, que usted no me deja mentir, que dijimos que las empresas, miles perderían su empleo, pues vienen despidos masivos. Facebook se llevó el viernes 11,000 empleados perdieron su trabajo. Y así serán muchos. De miles, 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 millones van para la calle, porque las acciones de las corporaciones han perdido un 30%, Facebook ha perdido un 70% de su valor en Wall Street. Entonces, cuando una corporación pierde valor sus acciones, sencillamente cancela por las nóminas. Entonces, esa inflación está provocando una alta tasa de interés. Entonces, esa alta tasa de interés, cuando una empresa poderosa pierde dinero, más temprano que tarde vuelve y se recupera. Históricamente tienden a recuperarse, o por lo menos recuperan parte de su capital. Pero nuestras empresas, que no cotizan en bolsa y que a nosotros no nos interesa la bolsa, cuando usted quiebra, usted cierra su puerta, usted se va para la calle. Ellos no. Ellos tienen la opción de seguir vendiendo acciones. Ellos solamente quiebran si sus acciones quiebran, si desaparece la empresa de Wall Street. O sea que mientras Facebook esté en Wall Street, vamos a tener Facebook en nuestros teléfonos o en nuestra computadora. Pero si desaparece de Wall Street, entonces desaparece la aplicación. Pero nuestras empresas no, porque nosotros no creemos en los mercados, no creemos en la bolsa. Y ese es el panorama que nos está afectando, porque hay una inflación que, aunque comienza a ceder, la participación de los poderosos no ha llegado hasta aquí. Y esta inflación, desgraciadamente, no es solo ahora. Hay eventos externos, exógenos, que se han dado, como la pandemia, que le agregan más combustible a esta inflación. Y la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, también le agrega mucho más combustible a esa inflación. Pero definitivamente, prepárese para lo peor, porque la semana pasada mostramos que la señora Cristina Lagarde dijo que todavía lo peor no ha llegado. Eso significa que miles de dominicanos, desafortunadamente, si todo sigue como va, ellos subiendo la tasa de interés a la velocidad que van, perderán sus empleos, porque el financiamiento y el valor del dinero es mucho más caro, y con un dinero que vale menos de 4 centavos desde el año 2013 hasta la fecha, el futuro mundial de la clase media no es nada halagüeño. Bueno, interesante esta sección del ingeniero Luis Fernando García. Máximo. Sí, ingeniero, usted acotaba algo que ya hemos venido mencionando hace algún tiempo acá, sobre todo la situación económica de Europa, con la devaluación del euro, claro, con la devaluación de la libra, claro, el proceso inflacionario en Europa y en Estados Unidos, la devaluación del mismo dólar, claro, y un elemento que no se menciona mucho en Occidente, pero es la alianza que se ha dado en el centro de Asia, Euroasia, entre Rusia, China, los bancos centrales de Indonesia,
Hong Kong, y que han ido fortaleciendo a través del BRICS una plataforma económica para ellos comercializar, no en dólar, sino en otras monedas, claro. Lo que también le suma presión al dólar. Claro que sí, porque lo que pasa es que debemos estar claros en algo. Desafortunadamente, China es una realidad y hay que tomarla en cuenta. Es la segunda economía más poderosa del mundo. Será la economía más grande en el 2030. Fíjense que dije la economía más grande. Más grande significa en PIB, o sea, qué tan grande vaya a crecer China en PIB. Va a ser mucho más grande que los Estados Unidos, pero no la más rica, porque el ingreso per cápita de un ciudadano chino son $8,000 por año. El ingreso per cápita de un norteamericano son $66,000. O sea, será una economía grande, pero no rica. Pero es una realidad, hay que tomarla en cuenta. Entonces, el deseo es un asunto de poder y de control. Quien tiene el control de la moneda controla el mundo. Nos guste o no. Es así. Entonces, Estados Unidos controla el mundo porque tiene el control de la moneda. China y Estados Unidos son las dos economías más poderosas ahora mismo. Ellos tendrán que ponerse de acuerdo en algún punto. ¿Para qué? Yo lo que pienso es, porque China quiere que sea el yuan, que sea la moneda del sistema financiero internacional. Eso no es verdad que se lo van a quitar a Estados Unidos si yo voy a instalar el yuan. No, hay que ganar espacio. Ahora China viene ganando espacio y terreno. Fíjense que China quiere comprar ahora la deuda externa de El Salvador. Entonces China entra a los países y quiere invertir en puertos y aeropuertos, en áreas sensitivas para controlar. China es muy peligroso. Sí. Entonces nosotros nos gusta mucho, somos ese antiamericanismo rancio que tenemos. Y yo voy a ser claro y explícito aquí. Yo prefiero el imperio americano y no un imperio chino. Mira. Yo, Luis Fernando García. ¿Por qué? Porque China no tiene, usted no tiene seguridad jurídica. Ya Xi Jinping va a ganar por tercera ocasión. Entonces yo no quiero que mi dinero esté dirigido por un solo hombre y que sea él que tome las decisiones. O usted quiere que su dinero lo dirija Castro en Cuba, o lo dirija ahora el nuevo presidente de Cuba, que nos los impusieran. Si el comunismo es tan bueno, pues Cuba que haga elecciones. Que hagan elecciones, a ver si es verdad que el pueblo cubano va a votar por ellos. Entonces, en China pasa lo mismo. Es una decisión del Comité Central del Partido Comunista, pero ellos son comunistas entre comillas, pero tienen una economía totalmente capitalista dirigida por un hombre. Entonces no hay seguridad jurídica. Mira, y ese es el problema de China. Hay algo importante de China que tú acabas de mencionar, y que el Producto Interno Bruto chino, la diferencia con Estados Unidos está en la población. Sí, claro. China tiene 4 veces más la población de Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Dónde está como dicen, el centro de atención de todo este problema? En que China ha ido ganando espacio en África, en América, en Euroasia, y ya comercializa de manera directa y tiene superávit de exportaciones con una cantidad de países. Sí, claro. Estamos hablando de 150 países. Y ha devaluado el yuan ahora mismo. Para ser competitivo. Para ser competitivo. O sea que China es un manipulador de su moneda. Entonces todo eso nos va a traer problemas. Ahora, ellos tendrán que ponerse de acuerdo. ¿Quiénes son ellos? Estados Unidos y China. Sí, porque hay que hacer una acotación, que China también, parte de la deuda externa norteamericana, le corresponde a China. Sí, claro, pero eso... Entonces, es un juego medio, es una estructura geopolítica un poco complicada. Sí, porque China, lo primero es que China no quiere que Estados Unidos lo pongan de rodillas, porque si Estados Unidos lo ponen de rodillas... Ellos también se van. Ellos se van también. O sea, que no es un asunto de Estados Unidos y China, nada más es un asunto de control mundial. Y China, desafortunadamente, es una realidad. Es la segunda economía más poderosa del mundo. Está creciendo, se está expandiendo. ¿Qué no me gusta? Que usted no tiene derechos jurídicos, porque en China no hay elecciones libres. Entonces, es la decisión de un partido. Estados Unidos, si usted lleva su dinero y es lícito, Estados Unidos le dice, traiga su dinero para acá. Y yo le doy garantía que nadie le va a robar su dinero a usted en Estados Unidos. Así es. Bueno, interesante esta sección del ingeniero Luis Fernando García. Lo tendremos el próximo lunes, ingeniero. Gracias a usted, don Nelson. Vámonos entonces a una pausa. Apágalo, Jonás. Jonás, apágalo que se quema.